COVID sigue allí, a la vuelta de la esquina. La gente piensa que se fue para no volver. No. Sigue siendo una amenaza, no es pandemia, gracias a Dios, pero sigue allí. Y en determinados ambientes hay que cuidarse igual. Ahora, durante la pandemia de COVID-19, muchos fueron los retos, también los cambios en la sociedad y los cambios que tuvimos a nivel psicológico. Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, los trastornos depresivos graves aumentaron un 35% y los trastornos de ansiedad un 32%. Cifras nada despreciables. Para hablar de este tema, quiero darle la bienvenida a Leocadio Martín, psicólogo clínico y conferencista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchísimas gracias a NTN24 y a ti, Dania, por permitirme entrar en este programa en esta fecha tan señalada. Una fecha, decíamos hace un rato en el corte comercial, conversando en el estudio, que por un lado parece que fue hace mucho tiempo y por el otro parece que fue nada más que ayer. Es una ambivalencia de sentimientos y sensaciones, ¿no?, frente a todo eso. ¿Qué nos dejó o qué dejó para usted el COVID-19? Nos dejó incertidumbre, nos dejó carga mental sobre esa incertidumbre, nos dejó a una sociedad occidental quizás muy acomodada, porque probablemente lo decíamos en esas épocas, y Dania, quienes estaban sufriendo a lo mejor una guerra o hambre, pues esto llegó como algo más en lugares difíciles. A la sociedad, digamos, más occidental, más acomodada, pues de repente entró algo que nos movió, no nos dejaba salir de casa, moría gente a nuestro alrededor. Empezamos a valorar muchas cosas en muchos lugares que no valorábamos antes, las personas que se dedican al ámbito sanitario. Empezamos a preocuparnos mucho también de nuestros padres y nuestras madres, y yo creo que ahora lo que nos ha dejado es ese, digamos, ese pozo de incertidumbre, esa carga emocional, mental que seguimos teniendo detrás y de preocupación que, añadido a todo, pues ha venido después con las guerras, invasión de Ucrania, Gaza y demás. Y yo creo que sobre todo lo que nos ha dejado esta situación, que tirando también de los datos de la Panamericana, seguimos teniendo unos niveles muchísimo más altos de ansiedad y de depresión de lo que teníamos antes de la pandemia. Ya vamos a ir a ese tema en particular, que es importantísimo, pero cuando hablamos de incertidumbre en relación a qué, doctor Martín. Incertidumbre es una de las... A ver, incertidumbre explicado desde el punto de vista psicológico es algo que el profesor Martin Seligman acuñó hace muchos años en un concepto que se llama indefensión aprendida, que es que las personas, esto fue desgraciadamente hecho con animales, las personas cuando llega un momento en que sienten que no pueden hacer nada para evitar lo que les está ocurriendo, pues simplemente dejan de hacer nada, bajan su nivel de actividad y se dejan ir. Esto es el principio de las depresiones y el principio de la ansiedad. Esta es la incertidumbre. La incertidumbre desde el punto de vista psicológico nos lleva a que aquello que pensábamos que teníamos más o menos controlado, que aquello que pensábamos que más o menos podíamos organizar en nuestras vidas, pues así al pronto pues resultó que no era así. Y nos encontramos con que algo tan sencillo como poder salir a comprar a un supermercado pues se convirtió en algo que estaba prohibido o estaba regulado, y nos cambió la vida, nos cambió literalmente la vida. Insisto, sobre todo en la sociedad más acomodada, en la sociedad más occidental, bueno, que le dio un buen batacazo, nos dio un buen batacazo, ¿no? Eso es la incertidumbre en general. ¿Rompió con esa sensación de seguridad que hasta ese momento teníamos, en cierta forma? Obviamente. Sí, no, claramente. Esa es la explicación más correcta. Con esa sensación, a veces falsa, de seguridad con la que vivimos. Yo creo que hay lugares tanto de Estados Unidos como de Europa y demás, que sí, esto lo pueden tener. Estoy pensando en Los Ángeles y los terremotos
bueno, ese grado de incertidumbre pues se trasladó a todos los lugares. En el lugar donde yo vivo pasó con un volcán en la isla de La Palma, yo vivo en Canarias. Tuvimos un incendio en la isla donde yo resido durante mucho tiempo. Todo esto ha aumentado a un nivel global, a un Claro, nivel global esa que es, nos esa afecta a es, todos. esa es exactamente la palabra, a un nivel global. Es decir, A nivel global, sabemos era una que hay pandemia, claro. lugares particulares donde uno está expuesto a ciertos riesgos, usted lo ha dicho. Vivir en San Francisco, por ejemplo, es vivir Por con la ejemplo. sensación de que el Big One, el gran terremoto, puede llegar en algún momento. Vivir en Bali significa o nos hace pensar que un maremoto puede llegar en alguna oportunidad, como ya lo hemos visto antes. Pero esto demostró que a nivel global también estamos expuestos y que hay cosas que nos pueden afectar a todos por igual y Claro. colocarnos en la misma línea de vulnerabilidad. Exactamente, Daniel. Esto es precisamente lo que hizo la pandemia y bueno, para muchas personas eso supuso reflexionar mucho y para otras personas pues, supuso aprender más bien poco y empezar a buscar, lógicamente, razones externas, poner en duda la ciencia, poner en duda la información que daban los medios de comunicación fiables. Y bueno, esto cambió muchas cosas. Creo que nos ha dejado herencias indudablemente duras y difíciles de manejar, todas las conspiranoias y demás que ya Sí. hemos hablado en alguna ocasión, pero también nos ha dejado estos episodios pandémicos tan brutales como ocurrió con el AIDS, con el SIDA, nos deja unos avances en la ciencia impresionantes. O sea, tenemos muchos avances, hay muchas cosas, lo estamos viendo. A poco que sigamos algo de información científica, Claro. médica, vemos cómo ha cambiado mucho las cosas. Se investigan muchísimo más y nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la Y con una investigación. respuesta muy rápida, doctor Martín, pero Sí, no claro. quiero desaprovechar esta oportunidad que tenemos de hablar de esos porcentajes de depresión. ¿Por qué nos dejó tanta depresión? Porque nos demostró que hay personas más frágiles que otras, que la depresión puede presentarse con más velocidad en algunos casos que en otros. ¿Cómo combatir ese post-COVID que hasta ahora arrastra gente que viene con esos ataques de ansiedad, por ejemplo, que quedaron de esos días? Obviamente, si hablamos de ansiedad, hablamos de miedo, hablamos de intentar volver a recuperar aquellos espacios que teníamos de seguridad, volver a estar, lo decíamos durante la pandemia, volver a estar en contacto con los nuestros. Y en cuanto a la depresión, pues viene directamente relacionada con la sensación de indefensión, incertidumbre, inseguridad que hemos comentado. Es difícil porque lo que nos hizo ver la pandemia es que nuestros grados de poder manejarnos en un cierto grado de riesgo o de inseguridad pues ya no lo teníamos. Entonces hemos perdido, es como, si me permiten la expresión, la gota que colmó el vaso y ahora no terminamos de tener el vaso menos vacío, sino termina estando bastante alto y cualquier pequeña cosa nos puede desestabilizar. Y por otro lado, las personas también se dieron cuenta, Idania, que la gente, que no estábamos tan bien como creíamos, porque es verdad que han aflorado mucha depresión y mucha ansiedad que probablemente venían desde antes de la pandemia. Lo recomendable lo hablamos alguna vez en esa oportunidad y es válido repetirlo ahora. La ansiedad y la depresión son aspectos que hay que atender de manera importante y con la velocidad más rápida que se pueda, y valga la redundancia de los términos. Es algo como para no dejar de lado. Y eso, siempre quiero volver sobre eso porque me parece que es ayudar a la gente. Hay que ver a un Así es. psicólogo, a un psiquiatra en un caso determinado. ¿Qué le alarma, doctor? ¿Qué le alarma a alguien que no se dé cuenta en el estado en que esté y que tenga que ser un síntoma para él que le prenda una luz roja? A ver, hay muchísimos, pero el principal es escuchar a las personas que nos quieren, que nos están diciendo que no nos ven bien, y después cuando empezamos a tener de forma continuada dificultades para dormir que no teníamos antes y tristeza, muchísima tristeza, incluso llegar a llorar por las mañanas para empezar el día, a ir a nuestro trabajo que nos gustaba antes.
y que todo lo cotidiano, lo diario nos cuesta muchísimo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y que lo valoremos. Puede ocurrir durante una semana o dos, podemos estar pasando un mal periodo, podemos incluso pasar un duelo por una pérdida familiar y eso estaría dentro de lo normal, pero cuando ya es algo que parece que no tiene razón, ¿por qué me está ocurriendo esto? Es aconsejable acudir a una consulta de un profesional de la salud mental que nos pueda orientar y cuanto antes vayamos, probablemente antes lo podremos solucionar y cogeremos control, ¿no? Leocadio Martín, psicólogo clínico y conferencista. Doctor, gracias por atendernos como siempre y por estos minutos con nosotros. Un placer. El placer es nuestro.